Buena jornada. Les presento a la profesora Liliana Bermúdez. Yo soy Estela Santandré y somos la autora del trabajo El cuerpo de todas somos, en la escritura de Alicia Cosamé. Bosquejo de altura es el primer cuento de ofrenda de propia piel. La obra identifica dos grupos humanos, 30 detenidas, secuestradas, torturadas, hacinadas en el sótano de la alcaidía de la ciudad de Rosario, en Argentina, en la década del 70, bajo el imperio de la AAA, cuyas prácticas siniestras continúan con la dictadura durante la década infame de 1976 en adelante. En ese mismo espacio, arriba, 300 policías y militares ejercen la custodia. Su presencia se concreta con el ruido de las pisadas, de los borceguíes, de las botas y de los gritos. Las 30 apresadas tienen voz, ideas, planes, ocurrencias, acciones de cuidado, ansias de conocimiento, y si bien sus cuerpos están dolidos, sus cerebros siguen activos en ese estar oscuro. Pero, ¿de qué cuerpo nos habla Alicia? ¿Qué territorio lo sostiene? Nos lo preguntamos en su libro Ofrenda de propia piel y nos inquieta su respuesta. Ofrendar, ofrecer, es el acto de entregar algo valioso como reconocimiento o gratitud, o adoración. El donador lo entrega como gratitud o veneración. La cultura en general otorga estas ofrendas a los hombres ilustres, a los héroes bélicos o a los dioses. Pero esta acepción no cabe en este libro. Entonces, ¿a quiénes se ofrenda? El acto de escribir anticipa para este libro. Somos nosotras y nosotros los ofrendados que compartimos sus ideales de solidaridad y de liberación. El dador entrega un don que no le pertenece, pero acá Cosamé nos habla de la propia piel, el órgano que nos recubre, que nos protege, que nos configura, y aunque en esa entrega sugiere laceración, despellejamiento, herida, sufrimiento, y asumido literariamente sus palabras, proceden a desnudar la intimidad y lesiones propias y ajenas, porque la voz narradora, además de tener un compromiso autobiográfico, cede la palabra a las detenidas con un cuerpo resistente y una mente lúcida. Falta un mí para personalizar lo entregado y corroboramos que la voz que narra no es una, es un conjunto de voces que se presenta en el primer cuento del libro. Este libro, que ha emigrado como la autora hacia otro territorio expresivo como el teatro. La obra fue adaptada por Sylvie Monget-Argan y se representa en Francia, México, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina. En Mendoza, nuestra ciudad, fue preparada y estuvo lista para su estreno, dirigida por la teatrista Claudia Quiroga, pero el inicio de la pandemia lo impidió. Estaba incluida en el encuentro de Teatro por la Memoria. Analizamos en este trabajo estrategias duales. Por un lado, las de la escritura, por otro lado, las de la elevación y superación femenina de estas argentinas secuestradas que mantienen resistencia y crecen por sobre sus captores para superarlos en sabiduría y en fuerza. Relatado desde el yo colectivo que se apropia de todos los espacios, documenta la capacidad de reír, de actuar, de solidarizarse, de cooperar, afirmando su valor desde el género y desde las convicciones políticas. El cuerpo de todas somos las 30 mujeres unidas, apresadas, sin ninguna protección legal y a merced de los vigilantes uniformados que sienten caminar sobre su techo. Analicemos el título. Un bosquejo en la primera presentación, el diseño inicial de una obra. Es el resultado de la actualización por parte del creador de la decisión de lograr un hacer, que surgido como idea se materializa y se proyecta en un papel. Es el bosquejo como un primer ensayo de la producción completa y terminada.
De más está decir que es el bosquejo del texto y de varias obras de la autora, pero también alude al acuerdo de solidaridad y de resistencia convenida por las mujeres para mantenerse en pie y con más altura que sus torturadores. El cuento atrapa con el primer párrafo con un juego de palabras asociadas que nos insta a apoyar a las detenidas y a la vez suscita la autorrevisión de nuestras experiencias en momentos de dolor y sacrificio. Un hilado de metáforas y metonimias sintetiza, pero a la vez amplifica el espacio-tiempo. Su uso reiterado en oraciones cortas, taxativas, sustantivas, ahorran detalles, pero los tropos y las figuras retóricas ahondan el sentido y obligan a leer entre líneas. Recordemos que la metáfora se construye por la sustitución o simbolización. En cambio, la metonimia tiene como función la contigüidad, la conexión acumulativa. Por eso la metonimia es la diástole y la metáfora es la sístole. Hay metáfora y metonimia cuando se compara, describe y se describe el espacio. Alude a unos términos a partir de otros. Esta estrategia usada por todos los escritores en el espacio carcelario adquiere una perspicacia mayor. Impedir que los opresores las lean y entiendan. La primera palabra del primer párrafo comienza con una metáfora. Fulgores, estallidos activados en zonas ocultas. Nada de intentar encontrarlos en un cielo azul, ni siquiera combinado con rojos o púrpuras de ciertos atardeceres. Solo en sótanos. Otro que abre con una metonimia. Los grandes zapatos que golpean sobre el piso superior. Solo las cabezas aquí, sobre las cabezas allá, las cabezas y los extremos de los dedos, que echan luz. O ambos tropos alternados, tantos dedos y cabezas en movimientos desparejos, muchas veces apenas perceptibles, intercambiaban fulgores y dejan salir a través de su cuero cabelludo y de sus uñas una forma de claridad que las va iluminando y las retroalimenta en el silencio. Ellas, en la oscuridad, están iluminadas. En oposición, el techo y los que están arriba a la luz del sol son oscuros, sin lucidez, mientras que abajo las cabezas y los dedos echan luz, una luz que tienen por dentro, por la energía de sus ideas y habilidades. De los no iluminados, lo único destacado son los ruidos de borceguíes, de botas, metonimia altamente descalificadora. Fulgor es un resplandor que se acompaña de luminosidad. En este sentido, se dice que tiene fulgor aquello que brilla con luz propia como el sol. Unido esto a estallidos y oscuros, la idea de esta idea puede dispararse a la teoría del Big Bang, la gran explosión, el principio del universo, es decir, el punto inicial en que se formó la materia, el espacio y el tiempo. Entonces, ¿anuncia un nuevo mundo? Están jugados dos territorios contrastados. El sótano, con las 30 detenidas, iluminadas, fulgorosas, y otro, el de arriba, carcelario, donde están los y las guardias que recuentan y que humillan. Pero también hay otro, el que es del ámbito personal, en el que cada una se recuenta. A las 30 de abajo, la sororidad las contiene. La confrontación está presentada como exitosa para las iluminadas y degradada para los oscuros. Ellas tienen cabezas, dedos, palabras, risas y luz. Los otros y las otras, solo botines y falta de luz vital. La desidia y el abandono de unos se opone a la hacendosa habilidad de las de abajo, el mal humor a la simpatía, la insensibilidad a la ternura, la astucia para desobedecer órdenes, esconder tesoros, burlar a los guardias. A la falta de cultura, la necesidad de saber, de leer, de resguardar cuentos, relatos, saberes, relatos recordados y contados en papelitos de cigarrillo
con los que se compone una biblioteca. Es indispensable, contiene sus pensamientos, su caudal intelectual, su aprendizaje, la enseñanza de unas a otras, el intercambio, la justificación de resistir. La biblioteca confirma la existencia de todas y cada una. Relatos escritos en papel de cigarrillo se guardan en la vagina. Ellas están embarazadas de cultura y de memoria. Los roles son intercambiables en una sola dirección. Ellas, las vigiladas, vigilan, las recontadas, recuentan. Vigilar a los que vigilan para descifrar a los guardias. El mundo presentado está invertido. El arriba y el abajo y otras tantas caídas en el abismo desrealizan los pesares, con la seguridad de que los captores se sienten más presos que ellas. Contra tanto relato sombrío de prisiones, en letra, en teatro, en cine, la autora recrea la alegría capaz de hacer soportable lo insoportable. Risas, carcajadas, baile, teatro, relatos, bromas infantiles antes de dormir. El final del cuento aparece como disfórico. Las madres podrán solo entregar paquetes y la última maldad es tapiar el ventanuco que les permitía atisbar el cielo, la lluvia, las voces. Sin embargo, no ha sido en vano lo luchado. Alguien descubre que, subidas a la litera trasera, se ve lo celeste del cielo todavía. Están enhebradas, hermanadas, reiterado por ese somos que les devuelve la existencia y la aparición, y contra el que no podrán los fulgores malignos, ni los soldadores, ni los soldados. Ellas son, gracias a su compromiso. Ellos están solos. Se disfruta observar cómo comparte el sitial de narradora. Como una onda marina, como una bandada de pájaros volando. Así corre la voz que narra. Queda atrás el señorío del narrador. Las metáforas y otras figuras retóricas luchan contra la represión. La imposibilidad de expresarnos literalmente frente a imposiciones de la religión, la política, el horror, la injusticia y el atropello nos aprisiona. Aparentemente, porque siempre que es posible recurrimos a la alusión, al eufemismo, al equívoco, a la ironía, a la indirecta, a la insinuación, como transgresores emboscados. Cuando se corren riesgos de represión política o religiosa, surgen la fábula, la alegoría, la parábola y la sátira. Según Freud, la cultura está sentada sobre fundamentos represivos. Y en las épocas del horror, la cultura, es la única sanadora y propicia para la próxima batalla. Es la única posibilidad sanadora. Ellas están erguidas, grandiosas por la altura de sus principios, por la solidaridad, la confianza en el cambio, y sabe que llegarán arriba y ya no habrá más botas. Mantienen la resistencia y crecen por sobre sus captores, hasta superarlos en sabiduría y fuerza. Ahora el título se entiende. El estar en su techo no los hace superiores a sus captores. Ellas tienen la altura moral, ideológica, la inteligencia, la solidaridad, la unión para soportarlos y para superarlos. ¿Y por qué en bosquejo de alturas? Este bosquejo es un plan que ya está en marcha, porque, en palabras de la autora, somos esa gran máquina de soldar, esa gran chispa, y somos la armadura, el ristre cómodo, la lanza, la ropa que nos cubre, siempre puesta. Somos entonces las que estamos en el sótano de altura superior, y ya se verá lo que pueden hacer las mujeres unidas, comunicadas, solidarias, comprometidas, movilizadas. Y sus lectoras y lectores pensamos en las Madres de Plaza de Mayo o en Alicia Cosamé, que fue una de las 30 de este diabólico sótano. Las imágenes mostradas corresponden a 30 mujeres. Video sobre el proyecto teatral Bosquejos. Podrán verlo en su totalidad en expresiones artísticas en este mismo congreso. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dafne Noemí Sosa. Soy licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires y soy investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo en esta ocasión trabajé con 38 estrellas de Josefina Licitra y Pasos bajo el agua de Alicia Cosamé. El título de mi trabajo es El cuerpo como resistencia y testimonio de violencias. Es una primera lectura, una primera aproximación con este nuevo corpus que estoy armando. Yo voy a comenzar con un diálogo, una entrevista que tuvo Josefina Licitra en el 2018, donde ella maneja dos hipótesis para que la mayor fuga de una cárcel de mujeres haya quedado olvidada, ¿no? Hace referencia a la operación Estrella de la cárcel de Cabildo en Uruguay. La primera tiene que ver con que se dio 2 meses antes que la fuga de Punta Carretas, donde estuvo Pepe Mujica, que llevó a la libertad a 111 presos, en su mayoría políticos, pero también comunes. La proximidad opacó la fuga de la cárcel de mujeres. Incluso esta fuga de 111 presos de Punta Carretas quedó registrada en el Guinness de los Récords. Entonces quedó opacada la fuga de la cárcel de mujeres. Y la segunda, y que es lo que ella intenta construir en el libro, es que al haber sido una fuga de mujeres no tuvo el mismo valor en la línea de tiempo histórica de Uruguay ni en la línea de Tupamaros. Entonces, esta hipótesis puede ser leída hoy en día como una cuestión de género. Y desde esta reflexión que hace la autora parte este trabajo. Tanto en 38 estrellas como en Pasos bajo el agua, no solo se encuentran cuadros testimoniales de la experiencia carcelaria, sino también que datan de la organización comunitaria entre estas mujeres, la construcción de lo colectivo entre muros y los relatos de la experiencia como una resistencia a los discursos que se producen y reproducen desde el por fuera muros. En esta línea se comenzará a entrever o al menos a marcar que la poca divulgación o conocimiento de los textos situados en la cárcel, donde sus protagonistas, ¿no? Las que ponen el cuerpo, estas mujeres, son también mujeres guerrilleras en organizaciones de izquierda, son partícipes activas en estos movimientos, pero no ocupan roles de poder en esas jerarquías. E incluso, como vamos a ver, no ocupan un lugar en la línea histórica. Y si bien en el caso de 38 estrellas, la autora lleva a cabo una investigación, recopila información, realiza entrevistas para dar cuenta de todo el procedimiento de la fuga de las 38 mujeres de la cárcel de Cabildo. Allí se muestra el entramado de vínculos de mujeres en comunidad, ¿sí? Que es distinta la construcción del relato carcelario y comunitario en Pasos bajo el agua, porque en este caso lo que se logra es una composición entre la experiencia en primera persona, porque Alicia Cosamé es, digamos, termina presa por sus ideas y su ideología, por sus ideas políticas. Primero queda apresada en el sótano en Rosario y luego es trasladada a la cárcel de mujeres de Villa Devoto en Buenos Aires. Y si bien el texto parte de su experiencia y la experiencia de otras, su intención es darle forma literaria. Dice en el prólogo, cito, lo sustancial de cada uno es verdadero, sucedió, lo viví yo misma o lo vivieron otras compañeras y yo lo supe, aunque he reemplazado nombre o quizá detalles que para nada cambian, de hecho, la esencia de la cosa. Y más allá de esta diferencia, es notable cómo digamos, se pueden trazar líneas en común entre los dos textos, donde se hallan estos cuerpos de mujeres guerrilleras, o mejor dicho, presas políticas que ponen su cuerpo por una causa, ¿no?
un objetivo, y en la lógica carcelaria aún encuentran puntos de fuga. Veremos, o sea, una fuga concreta, pero también una fuga metafórica. Y logran, ¿no?, el encuentro con otras, la organización y también la escritura, más allá como un medio de comunicación en ese contexto, ¿no?, la escritura en papel, en papelitos, la escritura como un escape también. Y en 38 estrellas no es solo reponer y describir en profundidad la historia particular, la singularidad de cada una, de Graciela, de América, de Lucia Topolansky, de su hermana La Parda, y recomponer su participación en el plan, también indaga sobre el modo de operar del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, donde las mujeres pagaban, se puede decir, el costo de su género y eran asignadas a ciertas tareas específicas y no ocupan, como decía, un cargo jerárquico en la organización. Y lo que se observa es que se plantea como una cuestión de género porque las mujeres que eran parte del movimiento también estaban capacitadas, eran universitarias incluso, al igual que otros hombres, entonces hay otras cuestiones ahí dando vueltas. En la cárcel de Punta Carretas, el nieto Fernández Huidobro escribió las actas tupamaras, donde se despliegan los lineamientos del movimiento y explica qué funciones eran mejores para las compañeras. Entre esas funciones se encuentran las siguientes. Voy a poner algunos ejemplos. Las compañeras sirven de enlace, por su condición de mujeres eran muy eficaces para trasladar mensajes y objetos, porque el enemigo es víctima de los prejuicios que lleva hondamente arraigados con respecto a la mujer. Sirven como cobertura de locales, dado que ella es la que hace que ese local parezca igual a todas las demás casas que lo rodean. Las tareas de supuesta ama de casa le permiten relacionarse con los vecinos y determinar en esa forma los posibles enemigos cercanos. Por su condición de mujer también sirve para la fraternidad política. Cito, la mujer es quien aporta constantemente por su sola presencia un elemento muy importante para la unidad y la camaradería de los revolucionarios. En resumen, la mujer no servía para el liderazgo, como muchos llegaban a un comando de columna, es la jefatura que está por debajo de la dirección, y como se verá, bueno, hasta allí llegaron, bueno, La Parda, Graciela Jorge, por poner los pocos ejemplos que hay. Evidentemente las organizaciones de izquierda estaban también marcadas por rasgos de la época, y aún cuando no se debatía sobre cuestiones de género, en una ocasión, para que le permitieran hablar en una discusión, La Parda había tomado un carbón y se había pintado en broma, y no tanto en broma, unos bigotes. Era esto volverse insoportable hasta que le cedieran la palabra, o incluso cuando tenía iniciativas para operativos del movimiento, digamos, tenía que insistir para que le otorguen esas reuniones. Entonces, si se considera solo la palabra, tanto en 38 estrellas como en Pasos bajo el agua, la figura de estas mujeres se comprometen, explotan la palabra, tanto en la oralidad como en la escritura. En la primera, en 38 estrellas, situada en 1971, las presas políticas intentan organizar la fuga, generan mecanismos para comunicarse, enrollan papeles en los cigarrillos armados, las visitas pasan papelitos con información e indicaciones, y de hecho en la segunda fuga, en la Operación Estrella, ya había presas que habían estado en la Operación Paloma, en la fuga anterior, y La Parda se entera de este plan a través de un papelito que encuentra, y ahí también da con la noticia, y como ella conoce el lugar porque había sido una de las que había explorado las cloacas y había armado el mapa de las cloacas, terminan por definir el lugar por donde se iban a escapar, que eran las cloacas. Entonces, por esta misma línea, en la segunda obra, esta cuestión, ¿no?, de la palabra se vuelve estructural. En la primera página se encuentra la autorización del cuaderno para poder tenerlo en su pabellón. Esto es muy significativo porque a través de la escritura de sus cuadernos tiene como objetivo dar a conocer los hechos. Escribe sobre sus sueños, cartas, diálogos que va trazando, y de esa manera va trazando la experiencia. En este caso, la protagonista, Sara, en una de estas escenas,
acompaña a su compañera Adriana al baño y sin emitir palabras, con un destornillador desmonta una plancha. Cito, ¿no? Observó maravillada cómo con dedos cirujanos Adriana extraía papeles minúsculos doblados y vueltos a doblar y se los iba entregando. La escritura, la palabra escondida, articula en estas presas políticas la colaboración, la comunicación y organización, ya sea para tenerla planificada la fuga o simplemente para poder decirle, avisarle a una compañera, te vimos, estamos acá con vos, que es una cuestión latente en estos recintos. De esta manera, más allá de concretar o no una fuga, de recuperar la libertad por medio de un indulto general, que es lo que sucede en el caso de Alicia Cosamé, las mujeres privadas de su libertad pueden constituir una red entre ellas para poder resistir a las violencias de estos espacios, que se caracterizan por la vulneración de derechos y por distintas precariedades que se viven en ese contexto. Por poner un ejemplo, es el caso de la compañera que muere en el pabellón y que podría decirse que en realidad es asesinada por la negligencia por parte de la celadora y de los médicos que no acudieron, ya que las compañeras, ¿no?, pedían continuamente a los gritos y que alguien la pueda atender hasta que finalmente muere, ¿no? Y en esta paradoja de la escritura se sitúa el texto, porque si bien con la escritura puede dar a conocer estos cruentos acontecimientos, al mismo tiempo es la insuficiencia de las palabras cuando es el cuerpo efectivamente el que muere. Y por lo que se refiere a la unidad de cuerpo-resistencia, para empezar a trabajar, se considera la siguiente noción de Judith Butler en Cuerpos Aliados y Lucha Política. Cito, debemos tener en cuenta que ciertas formas de reunión política no se desarrollan en la calle o en la plaza pública, es porque no existen calles ni plazas o porque éstas no constituyen el centro simbólico de la acción política. Y al trasladar este planteo a la coyuntura de las obras, por hacer, ¿no?, un primer acercamiento, se puede plantear a la reunión política entre muros como un punto de inicio para concretar este anhelo de recuperar la libertad. Y si bien en un caso son las propias presas quienes accionan para poder fugarse y poder retomar sus actividades en el movimiento, y en el otro es por medio de un indulto general, subyace, ¿no?, un cuerpo colectivo que deja de lado las diferencias políticas ideológicas o incluso las categorías del sistema penitenciario, y en el vínculo con las otras pueden insistir en conservar la subjetividad de cada una, porque también surge esa pregunta, ¿no?, ¿cómo mantener la subjetividad íntegra en estos espacios? Voy a citar algo que me parece pertinente del libro Pasos bajo el agua. Dice, habrá que estudiar la forma de esconder todo lo que podamos, la próxima requisa va a ser fatal, además me preocupan mis poemas. Sara insiste en hablar, nadie contesta. Los alaridos de no se muevan, no se muevan, esto es una requisa, y de las celadoras golpeando todo lo sólido contra el pabellón. En efecto, no se plantean cuerpos en la calle, como afirma Judith Butler en esta cita, sino que se encuentran cuerpos en la cárcel, aprisionados, y por lo tanto tienen distinto valor en función del motivo por el que se hayan juntado. Y al habilitar ese espacio sellado, lo que buscan en conjunto es encontrar estrategias que reduzcan la exposición de sus cuerpos y sortear esa vulnerabilidad. La lectura de 38 estrellas junto a Pasos bajo el agua presenta algunas dificultades por estos procedimientos distintos, estas características distintas de los textos, pero de todos modos creo que es interesante poder relevar, ¿no?, trazar estas líneas en común y sobre todo pensar al corpus con estos primeros dos textos. Y es importante traer una cita de la novela El Doc, de la escritora argentina Matilda Sánchez, donde también encontramos una mujer que participa en movimientos de izquierda en los tiempos previos a la explosión de las distintas dictaduras en América Latina,
Y hay una cita que es muy significativa para poder cerrar y seguir pensando los cuerpos de estas mujeres en estos espacios. Y dice, el cuerpo de una mujer ahí, una presencia anormal y por completo discordante en el universo masculino del destacamento, incluso en la sociedad ideal de posibles rebeldes y atacantes de destacamentos, una presencia que después de todo no era ilógica, sino apenas desacostumbrada. Bueno, me pareció muy interesante como para seguir pensando en este libro y en otros que seguiré indagando, ¿no? Cómo se arman estos relatos sobre estas mujeres guerrilleras, sobre estas mujeres que parecen no esperarse en estos contextos. Bueno, me estoy quedando sin tiempo. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Francisco Canseco, soy profesor de filosofía y a continuación les voy a leer la ponencia que lleva como título La sobrevivencia como eje moral en campo de tortura en Chile. De antemano le doy gracias al primer Congreso Virtual Internacional Espacio, Tiempo y Cuerpo, Geopolítica Propositiva para nuestra América, para darnos este espacio tan importante y reflexionar sobre lo que ocurre en nuestro continente. Este trabajo que yo les voy a leer a continuación forma parte de una tesis de maestría que hice hace 2 años atrás, donde analicé distintos testimonios de mujeres detenidas en campos de prisión y los comportamientos morales que se fueron efectuando. Tomé como modelo la filosofía de Kant, fundamentalmente lo imperativo hipotético y cómo esos imperativos hipotéticos se relacionan con la identidad en constante cambio que van experimentando ellas. Hablamos en este caso de una noción de identidad narrativa y de cambios en la percepción de ellas mismas. Entonces voy a proceder. En Chile desde los años 70 en adelante, una de las esferas del discurso testimonial consistió en dar cuenta a título personal de la experiencia vivida en centros de detención y tortura durante la dictadura militar. Experiencia significativa con una clara pretensión de verdad. Sin embargo, aquello no es un relato con exactitud a los hechos, pues el mismo carácter narrativo agrega un componente ficcional que no esconde el sujeto, tal como lo señala un filósofo chileno, José Santos, comillas, los testimonios tienen siempre un cierto interés que se exhibe expresamente y que sirve como criterio que explica y justifica lo que se dice o se calla, cómo se dice, dónde se enuncia, la ausencia de los acontecimientos, los silencios, incluso las alteraciones de ciertas órdenes, lo que se agrega, lo que se oculta, cierre comillas. Por lo tanto, el análisis textual no se ocupa tanto de la veracidad del relato como del comportamiento moral y la pretensión específica. El abordar la moral de la sobrevivencia y sus fundamentos, conviene esclarecer la distinción que hace Kant entre la razón vulgar y la razón como facultad práctica. La primera se presenta como una razón común, contaminada por motores sensibles, es decir, una razón tendiente al logro de propósitos placenteros o hedonistas, mientras que la segunda es una razón que influye sobre la voluntad y tiene que ver con la libertad. Es la moral kantiana en su máxima expresión formulada en el imperativo categórico, ¿no es cierto?, que busca mandatos universales y necesarios. Ahora, los imperativos hipotéticos son imperativos que escapan de esa objetividad y van reformulando y van entregando un componente material. Estos pueden ser llamados imperativos de habilidad e imperativos de sagacidad. Cuando hablamos de habilidad hablamos de un fin particular y de sagacidad de cierta astucia para conseguir un objetivo. La sagacidad se presenta, por ende, como una habilidad de búsqueda. Una búsqueda que no le entrega dignidad al hombre, sino que tiene que ver con influir en el mundo para un fin práctico. También Kant habla, en este imperativo hipotético, de los imperativos pragmáticos que se relacionan con la dicha de un fin específico. Son muy parecidos. Pero, ¿qué es lo que engloba estos imperativos hipotéticos? Engloba el fin práctico, la astucia para conseguir un beneficio propio. Ahora, considerando lo anteriormente señalado,
¿Cuáles son los fundamentos para hablar de una moral de la sobrevivencia y por qué esa moral de la sobrevivencia se relaciona con estos imperativos hipotéticos kantianos? Primero que todo, hay que señalar que la moral de la sobrevivencia es una moral empírica, reafirmativa de la vida, que tiene como base la representación y la práctica de estos imperativos. Su objetivo es el aseguramiento, al menos, de las condiciones mínimas para que la vida humana se mantenga. Los comportamientos están condicionados tanto a los medios como a los contextos en que reside el presidiario, ocupando un rol protagónico la astucia y la toma de decisiones en momentos particulares. Entonces, de acuerdo con el sentido kantiano, señalo acá que es una moral heterónoma, ¿no es cierto?, que busca un fin externo. Ahora, ¿cómo puede la sobrevivencia no tener un valor universal? Se preguntarán. Bueno, si nosotros pensamos que el hecho de vivir y mantenerse con vida es una tarea propia de los hombres, ¿qué pasa ahí? El problema es que lo que está en juego es el mantenimiento de la vida. Y en ese contexto, el mantenimiento de la vida, no la autonomía moral, es el eje de las acciones morales. Y no seguir una ley moral autónoma como lo quería Kant. Ahora, a continuación analizaré, voy a entrar en detalle, el alcance de esa moral de la sobrevivencia, su factibilidad y su relación con la identidad que se va dando. Para el siguiente apartado ocuparemos dos testimonios, uno de ellos tomado del libro El infierno de Luz Arce, publicado en 1993. Ella es una mujer que tuvo contacto directo con los integrantes de Salvador Allende, fue secretaria en 1972 y trabajó en Ferrocarriles del Estado. El segundo testimonio es de Marcia Merino, integrante del movimiento de izquierda revolucionario MIR, detenida en Curicó en agosto de 1974 y llevada también por la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, que se ocupó en la dictadura de detener a las personas políticas del gobierno de Allende, a Londres 38 y a Villa Grimaldi, que eran campos de prisión política y tortura. Ahora, la experiencia más dura que vivieron estas mujeres al comienzo es la experiencia de la tortura y los distintos métodos aplicados sobre sus cuerpos. Ambas pertenecían a organizaciones políticas que revestían cierto protagonismo dentro de los procesos sociales. La primera como secretaria y la segunda como miembro de un partido político. Ahora, este hecho de tortura marca un quiebre en el proyecto personal del individuo, instaura una incerteza sobre lo que va a pasar. Se va incorporando un proceso de deshumanización al mismo tiempo de una construcción de una moral de la sobrevivencia y de la resistencia. Esta tortura que yo señalé anteriormente se alza como una experiencia inefable. Es decir, que no pueden ellas dar cuenta de todo el terror que vivieron. Lo que sí, hay un eje común en el cual hay una fisura, ¿no es cierto?, en la detención y en ese caso hay un lamento muy fuerte. Señala Luz Arce, comillas, ese lamento sordo que todo torturado conoce y que no se olvida nunca, porque nada se le parece. Entonces es un elemento común. Ahora, dentro de ese campo de exterminio hay dos fases muy importantes en el caso específico de estas detenidas y en la aplicación del imperativo hipotético, que son dos fases que yo las llamo la primera fase de colaboración y la segunda fase de integración. Ellas fueron detenidas, torturadas, pero posteriormente van incorporándose dentro de la misma gestión de ese mecanismo represivo y van incorporándose de manera activa con los verdugos y van ocupando un rol activo en detener a otras personas, o sea, comienzan a delatar a sus grupos de amigos para salvarse a sí mismas. Entonces, vamos a ver cómo estos tipos de comportamientos se van dando y cómo se va especificando ese cambio identitario. Entonces, la primera, la fase de colaboración, es una fase donde el individuo entrega una información con el fin de aplacar el dolor o evitarlo directamente, cuestionándose luego el sentido de su acción y las repercusiones que pueda tener. Dice Luz Arce, comillas, fue cuando incluí en la lista de compañeros que pensé que no tenían responsabilidades partidarias, y así a la par de aparentar una colaboración pensé que saldríamos vivos todos. No fue así.
O sea, la primera colaboración es una colaboración relativa. Da datos de ciertos compañeros que ella cree que se van a salvar, pero finalmente se da cuenta de que esos datos fueron útiles para los mecanismos represivos de la dictadura. Ahora, hay un matiz colaborativo, hay una cierta autojustificación en esta primera fase. Y podemos señalar que la máxima que regula la acción, en este caso, es, comillas, delato para sobrevivir, haciendo el menor daño posible a los partidarios de mi ideología. Pero ocurre que el delatar mismo hay una vuelta sin retorno y un grado de interdependencia con el verdugo, que debe ser reafirmado para mantener el fin buscado. En la fase de colaboración, el castigo es evitar la tortura. Cuanto más eficaz sea la información entregada, mayor es el acercamiento a la fase siguiente y más rápido ocurre la alteración identitaria. No es pertinente entonces falsear o mediatizar los datos, ya que esto puede marcar un retroceso de lo que están haciendo, se dan cuenta que ella está mintiendo y la pueden matar. Ahora, la materialización de este cambio identitario de colaborador a integrante activo, paradojalmente no lo da la DINA, sino que lo da el mismo grupo que ella comienza a perseguir, sus mismos partidarios. Entonces acá incorporo otros testimonios que dan cuenta de eso, cómo los mismos partidarios la observan. Ahora, el imperativo de habilidad que se especifica acá pretende articular tanto la labor asignada como la prudencia necesaria para conseguir el fin que no es otro que el de la sobrevivencia. Aquí no hay un punto de retorno y esta es una moral de índole material que requiere un comportamiento adaptativo. Entonces hay un cambio de máximas morales que regulan esa acción. Está la máxima número 1 que dice delatar para sobrevivir, dañando lo menos posible a mis partidarios, y después viene la máxima 2 que es colaborar para tener beneficios actuales respetando los códigos de la nueva institución. Comienzan a ser ya colaboradoras, ambas. Una actividad inicial y propia de esta fase de colaboración es lo que se relata como la actividad como porotear. Porotear significa salir a la calle y delatar y observar a ciertos compañeros y señalarle a las personas que, a los verdugos que vayan y los detengan. Entonces dice el usarse, comillas, se nos dijo que comenzaríamos a porotear, o sea, ir con los equipos que habían sido asignados a mirar las calles de Santiago identificando militantes. Morembrito, un general, dijo que eso era una habilidad nueva de trabajo y los resultados dependían de cómo lo hiciéramos. Cierro la cita. ¿Qué particularidad entonces encierra el acto de porotear? Ateniéndose a los testimonios, el porotear es una etapa en donde entra una pugna entre la identidad histórica asumida con la máxima de habilidad, debo ser hábil para que no me sigan torturando, y la nueva integración que se va a ir dando poco a poco a esta misma institución. Entonces, más adelante yo señalo y sigo especificando, en más larga la ponencia, sigo especificando más testimonios, pero toda esta intención y toda esta función llega hasta la segunda fase, que es la fase de integración. Cuando hablamos de integración, hablamos de que el prisionero colaborador llega a un fin último, llega a un fin tan alto que ya no es posible salir y ya no es posible retornar, sino que hay una integración total. Ahora, la fase de integración supone además un cambio desde donde se instala el discurso. Ya no es en la derrota o el fracaso lo que impera, sino la complicidad y el trabajo en conjunto con los mismos verdugos, donde el otro antagónico es percibido como un superior o jefe, estableciéndose vínculos laborales. Frente a esto quedan por aclarar las siguientes interrogantes. ¿Cómo repercute esta fase de integración en la identidad de las colaboradoras? Y aquí sigo señalando yo que hay distintas máximas que van regulando esta acción, pero estas máximas tienen que ver con la cotidianidad que se va dando, el espíritu laboral, la multiplicidad de funciones que se da dentro del trabajo y la posterior relación asimétrica y después simétrica que se da. Entonces, por ejemplo, aquí la habilidad supondría la eficiencia del trabajo o del servicio prestado.
y el fin sería, el último, la libertad del sistema opresivo. Finalmente ellas estaban actuando para después ser libres, demostrar suficiencia para ser libres. Entonces aquí se juega también la felicidad, la proyección en un futuro. Es muy parecido a lo que hablaba Primo Levi con la zona gris, cuando el colaborador se vuelve activo en relación a los verdugos. Entonces, después de todo lo señalado, nos enfrentamos a una pregunta de si es posible hablar de una moral de la sobrevivencia a la luz de estos testimonios alcanzados. Y en este caso sí es posible, porque se mantiene la vida en este contexto opresivo como principal bien, se siguen las máximas kantianas del imperativo hipotético y se va reformulando una identidad en las distintas fases. Si al comienzo era delato para sobrevivir, haciendo el menor daño posible a los partidarios de mi ideología, que es la respuesta inicial a la fase colaborativa, en donde ocurre toda la tortura y hay ciertas complicaciones, después cambia esto y me integro, y hay otra nueva máxima donde me integro para mantener beneficios actuales y optar a media libertad, y me integro a un mecanismo laboral. Entonces, resumiendo, todo lo anterior nos permite hablar de un cambio identitario, de una moral material y del sentido que toman los imperativos hipotéticos kantianos en los testimonios de las mujeres detenidas en la dictadura, que pasaron de ser detenidas a ser colaboradoras en ese complejo periodo. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Inmaculada Caro Rodríguez, vengo de la Universidad de Sevilla, concretamente de la Facultad de Filología, Departamento de Literatura Inglesa y Norteamericana. Voy a hablarles de María Stuart, una voz integradora frente a la hostilidad. Voy a comenzar con una imagen de María Stuart, perteneciente al feminismo abolicionista. Es decir, este término hace referencia a el hecho de que una mujer de color afroamericana como María fuera capaz de defender la igualdad entre hombres y mujeres y además, a su vez, de defender que ninguna persona tiene que ser esclava, da igual que sea negro, que sea blanco o de cualquier otra raza. A eso hace referencia este término. Después tenemos que esta autora fue la primera mujer americana que tuvo la oportunidad de hablar para una audiencia mixta, repleta de hombres y mujeres de diferentes razas, blancos, negros, y ella exponía sus ideas acerca de la igualdad y hablaba también contra la esclavitud. Y, por supuesto, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XIX y siendo mujer y siendo afroamericana, tiene muchísimo mérito, porque las dificultades que había en esa época eran enormes. Bien, ella saca esa argumentación tanto para la igualdad entre hombres y mujeres y para justificar que ninguna persona debe ser esclava. Ella toma toda esa inspiración de la Biblia. Desgraciadamente, María no tuvo la oportunidad de tener una educación muy intensa debido a que las circunstancias económicas se lo impedían. Pero al interesarse mucho por la cultura, tuvo la oportunidad de aprender por sí misma. Y tras la muerte de su esposo, donde ella tiene una gran depresión y la engañan también con la herencia de su esposo, que desgraciadamente no puede cobrar, pues se refugia en la Biblia. En la Biblia ella encuentra argumentos para los ideales que tiene. Además, se siente una guerrera de Dios y eso le da la suficiente inspiración para poder tener la valentía de ponerse delante de una audiencia y no sentir miedo ni tener ningún tipo de remordimiento.
Entonces, el hecho de que la Biblia diga que todos somos hermanos, le sirve como base fundamental para defender la idea de la igualdad y del hecho de que ninguna persona debe ser esclava. Por el hecho de ser iguales, nadie tiene por qué estar subordinado a otro. Esta argumentación con tintes religiosos realmente es uno de los atractivos por el que también va la audiencia a verla. Aparte de la peculiaridad que en aquella época llamaba la atención, pues que una mujer tuviera esa valentía y no se limitara pues a ser pues una sirvienta y se conformara de esa manera, ganarse la vida así como era frecuente en las mujeres afroamericanas. Bien, pues el mentor de María fue William Lloyd Garrison, una persona abolicionista, un periodista sufragista y con una fuerte conciencia reformista. Aquí pongo una cita en la que vemos que enslaved the liberty of but one human being and the liberties of the world are put in peril. Es decir, si se esclaviza a una sola persona, ya es una excusa para que las libertades del mundo estén en peligro. Entonces, ante esas circunstancias, todos tenemos que tomar conciencia que eso es un peligro en el momento que hay una persona que se la esclaviza, porque más adelante esto puede tener un efecto llamada. Él se ocupaba de un diario llamado The Liberator y ahí publica la parte de la obra de María. Ensayo, publica sus ensayos ahí y aparte él distribuye esos ensayos, los convierte en panfletos para que el pensamiento de Stuart se difunda y tenga calado en la sociedad. Aquí tenemos una imagen de Franklin Hall, uno de los sitios donde habló María Stuart. Y bien, este fue uno de los lugares en los que ella tuvo la oportunidad de interactuar con la audiencia. No siempre fueron experiencias positivas, porque recibió en algunos momentos críticas. Ella se sintió afectada por esas críticas, pero aún así tuvo la determinación de que eso no le iba a afectar. Aquí tenemos una de las obras de María, Religion and the Pure Principles of Morality, la religión y los principios puros de la moral, en la que ella ahonda en esa justificación de la igualdad entre los seres humanos y de que no debemos contemplar a un individuo ni juzgarle por el hecho de ser hombre, de ser mujer, blanco, negro o de cualquier otra raza. Bien. Consideraba que la educación y la religión eran fundamentales para unir a la sociedad. Aquí tenemos una cita. There are no chains so galling as the chains of ignorance, no fetters so binding as those that bind the soul and exclude it from the vast field of useful and scientific knowledge. Oh, had I received the advantages of early education, my ideas would here now have expanded far and wide, but alas, I possess nothing but moral capability, no teachings but the teachings of the Holy Spirit. Aquí, en esta cita, ella refleja que le hubiera gustado tener una educación más intensa, más profunda. Sin embargo, el hecho de haber tenido la oportunidad de conocer la Biblia le da la fuerza suficiente para, de alguna manera, indirectamente, ser educadora y valorar la importancia de la educación. Y cómo tanto la educación como la religión van muy encaminadas a una sociedad justa y pacífica. Aquí
con respecto a lo que ella hace en sus ensayos y con respecto a sus conferencias, aquí ella intenta transmitir pues la calidad de lo que es el texto bíblico, el conocer todo lo que nos transmite. Entonces ella dice, many think because your skins are tinged with a cerebral hue that you are an inferior race of beings, but God does not consider you as such. He has made all men free and equal. Then why should one worm say to another, keep you down there while I sit up yonder, for I am better than thou? Es decir, la calidad de las personas que la sociedad impone no tiene por qué estar determinado por lo que dicen una serie de personas, hay que contrarrestar. Entonces ella llama a la reflexión, a cuestionarnos. No es lo que nos dicen que es calidad o que es bueno, sino replantearnos a ver si realmente no hay un fin oculto en eso. Entonces, ella quería derribar el argumento de por qué el blanco es mejor que el negro o por qué el hombre es mejor que la mujer. Estas realidades que se habían impuesto, hay que conformarse con ellas, no nos lo podemos replantear. Entonces eso es lo que ella quiere promover, quiere llamar a la reflexión. Entonces, la clave, la hermandad que propone el Evangelio, amados a los unos a los otros, también el hecho de tratar a todo el mundo con amor, con caridad. Ya decía, am I not a woman and a sister? Es mujer. Ella consideraba que la mujer tenía como una cualidad especial para entender y para promover la igualdad de una manera mucho más intensa que el hombre. Y pues ella se consideraba hermana de todos. Estuvo participando en un grupo literario para mujeres, perdón por la rata, literario, para mujeres afroamericanas. Y realmente, pues ella, que tenía tanto interés por aprender, por empaparse con la cultura, pues ahí en este grupo le enriqueció muchísimo. Aquí tenemos otra de sus obras, Meditations, que ella pues fue como este tipo de obra, pues un recopilatorio de ciertas ideas. Se incluyeron también aquí cartas que ella escribió a varias personas de relevancia social y por supuesto también estuvo detrás su mentor, que también le estuvo ayudando porque los dos compartían pues todo el pensamiento, la implicación social. A pesar de las dificultades que Stuart tuvo a lo largo de su vida, nunca se rindió y a pesar de que tuvo muchas críticas, tanto cuando daba sus conferencias como fuera de ese ámbito a todos aquellos que la conocían, nunca se echó atrás. Ella decía, shall I, for fear of feeble man who shall die, hold my peace? Shall I, for fear of scoffs and frowns, refrain my tongue? Ah, no. Es decir, ahí está diciendo que para nada iba a dejar de defender lo que ella creía. Igualdad entre hombres y mujeres e igualdad entre razas. Como camino para la paz, como para la igualdad social auténtica. Y nada más, muchas gracias por su atención. Encantada de participar en este evento y de verdad que les agradezco muchísimo esta oportunidad. Muchísimas gracias.
Un saludo para todos ustedes. Hola, es un gusto para mí poder participar en este congreso tan importante que se organiza desde México y un afectuoso saludo sobre todo al profesor Horacio Ceruti Bulgar. En esta oportunidad lo que quiero compartir con ustedes es el trabajo denominado El estigma de los cuerpos, reflexiones situadas a la luz de Frantz Fanon, que está ubicada en lo que es el eje 3, afrodescendientes y pueblos originarios. Mi nombre es Gloria Elías y voy a tratar de organizar mi exposición a partir del los conceptos de conquista y modernidad desde la perspectiva americana. Nosotros decimos que a partir del siglo XV y hasta el siglo XVIII se inicia en América un proceso de conquista en lo que Europa denominó el proceso moderno civilizatorio y que justamente para el siglo XVI Europa, más específicamente los españoles y portugueses, emplearon la compleja figura del bárbaro, que nosotros vamos a analizar un poco más adelante, como clave de interpretación sobre lo que eran los indios de América, con lo que se inicia el proceso de barbarización del negro y posteriormente del indio. El indio en algunos momentos fue visto como ese buen salvaje viviendo en la simplicidad de la naturaleza, pero en otros momentos fue visto como un ser perverso, corrompido, y entonces el hombre americano fue pues construido como esa antítesis del hombre civilizado que era exclusivamente europeo. Semejante polémica es la que atraviesa entonces toda la época colonial hasta desembocar en lo que sería ya el siglo XIX y lo que nosotros llamamos o la modernidad americana o también como esta conformación de las repúblicas en América, ¿no? Estos conceptos fueron fijados en la tradición latinoamericana de forma antinómica, sobre todo por el prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento, en su polémico libro Civilización y Barbarie, ¿no? Entonces, justamente en el siglo XIX, la modernidad aparece en América como esa aspiración hacia la cual debían orientarse los estados recién constituidos. Y entonces nosotros, los habitantes de este continente, tenemos como un segundo nacimiento, en este caso, nacemos a la historia occidental, pero como alteridad, como lo otro, ¿no? Y esto todo enmarcado en lo que se va a llamar este proyecto moderno civilizatorio. Entonces, la colonización trae como consecuencia, o digamos así, origina el concepto, la invención del concepto de raza, que como bien dicen Gago y Obarrio en la introducción a la crítica de la razón negra de Membé, es una categoría fantasmática, puesto que a lo largo de los siglos a la vez da justificación a varias catástrofes, a la causa de devastaciones psíquicas insólitas, así como de incontables crímenes y masacres. Justamente uno de los efectos psíquicos que produce el concepto de raza, que es producto de la colonización, es lo que Frantz Fanon dice en Piel Negra, Máscaras Blancas, es el complejo de inferioridad. Y este complejo de inferioridad que hay veces que se traduce hacia hasta una esquizofrenia, dice Frantz Fanon, tiene un origen, su invención es una invención sociogénica, es decir, la noción de raza surge perversamente para justificar el dominio y el sometimiento económico que produce la conquista y la colonización. Y así, este concepto de raza busca además asentarse en algunos discursos pseudocientíficos de corte biológico y hasta antropológico. Entonces, como dirá Bembe, el negro y la raza son dos figuras gemelas del delirio que produce la modernidad. También Bembe habla de esto como una pesadilla para millones de personas que van a estar atrapadas en las redes de la dominación de la raza, porque van a ver funcionar sus cuerpos y su pensamiento desde afuera. Y esta esquizofrenia que produce, de alguna manera, el definir desde afuera quién soy, qué siento, qué soy, es lo que produce justamente la modernidad en este continente, ¿no? Porque yo soy lo que el otro dice. La mirada del blanco dice que yo soy lo otro.
lo que aún no ingresó a la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces, todo esto digamos, de alguna manera confluye en esta noción de esquema epidérmico-racial que propone Frantz Fanon, donde yo soy, mi color de piel, mis condiciones, mi modo de ser está visto desde la mirada del blanco y del conquistador. Yo soy lo que el otro dice que soy. En este caso, lo otro, la alteridad, el que no tiene protagonismo en la historia, el que recién ingresa a la historia de la humanidad a partir de este proceso moderno civilizatorio. Y en esta América que comienza este proceso de conquista y colonización, no va a ser menor el rol de los jesuitas y franciscanos, que organizan reducciones a lo largo de lo que es la frontera. Acá esta frontera es la frontera chaco-salteña, donde Argentina, lo que va a ser posteriormente la República Argentina, colinda con Bolivia y Paraguay. Y acá la función de los franciscanos y los jesuitas va a ser central en este proceso moderno civilizatorio que va a dar lugar ya a partir del siglo XIX a la conformación de la República, ¿no? Y ellos van a ir organizando nuevos modos de entender las fronteras y el desierto, o mejor dicho, se instalan por ellos, no solo por los franciscanos, sino por este proyecto moderno civilizatorio, conceptos como frontera y desierto que justifican también la colonización y la conquista, ¿no? Acá yo acerco una foto de lo que es la misión de San Francisco de Laillí. Y entonces, lo que trato de traer para compartir desde una mirada filosófica, documentos históricos, son algunos documentos justamente de las misiones franciscanas en la frontera del Chaco. Por ejemplo, acá Fray Pedro María Pelicchi, que en 1861 dice: entre las diversas castas de infieles y bárbaros del territorio argentino, desde el Pilcomancho al Salado y desde la Nueva Orán al Paraguay, innumerables tribus se encuentran de salvajes, pobres, desnudos, hambrientos, rudos e ignorantes, cuyo miserable estado conmueve el corazón humano. Fijémonos cómo acá hay una mirada paternalista ubicada desde la superioridad para acercarse a ese otro, ¿no? Y comienzan a construirse conceptos como el concepto de frontera, justamente, que son constructos sociales, dinámicos, en el marco de la historia. ¿Quién va a ser el otro acá? El otro va a ser ese que habita la frontera. Y la frontera acá está muy de la mano de ese sector del territorio americano que no ha sido todavía conquistado e incorporado al Estado nacional. Entonces, el otro es el que habita la frontera, y de la frontera para allá se habla ya de desierto. El desierto está habitado por aborígenes que no han sido reducidos aún. Y así la frontera del Chaco a fines del siglo XIX va a ser esta región que yo mostraba en el mapa, donde hay un conjunto de pueblos indígenas que pertenecen a distintas etnias, como la etnia de Guaycurúes, de los Mataco-Mataguayos, las tribus Tonocotés, Tapietés, Chanés y Chiriguanos, que van a disputar y van a resistir la conquista española. Van a resistir en distintas instancias de enfrentamiento a la conquista española. Los indios chiriguanos son unos que los relatos franciscanos describen como los más beligerantes, digamos. Ha sido aquella tribu que con mayor fuerza ha resistido este proceso civilizatorio, ¿no? Y nosotros acá en Argentina comenzamos un proceso de civilización basada en campañas al desierto, tanto la campaña del desierto del Chaco como la campaña del desierto al sur de Argentina, donde, por ejemplo, en 1876, a partir de la Ley de Inmigración y Colonización, a las misiones se le atribuye, en las misiones religiosas, el poder de cristianizar para ingresar a los aborígenes a la vida civilizada, ¿no? Hay distintas campañas que traen este proceso de conquistar un desierto que no es tal, sino que bajo la imagen de desierto se quiere justificar el exterminio. Se organiza esta campaña del desierto conjuntamente con la función que llevan adelante los religiosos, las misiones, de educar y civilizar. Esta es una fotografía de ello, ¿no? Y entonces nosotros vemos que conviven en las visiones de los franciscanos, una visión paternalista
ubicando al otro como el mito del buen salvaje, pero también cuando este otro se resiste al proceso de civilización y cristianización, se lo considera un otro radical, incluso un bárbaro, ¿no? Y las expresiones que utilizan los franciscanos en sus relatos se asientan en lo que es una teoría de los 3 estadios antropológicos que propone el jesuita José de Acosta para cuando comience este proceso de conquista, y él plantea que hay como 3 niveles en la raza humana, si se pudiese hablar así. Por un lado, el nivel de más bajo, que son los bárbaros, los salvajes y los hombres. Recién cuando alcanzan el proceso de la condición de hombre pueden recibir el bautismo, ¿no? Y acá me interesa recuperar el relato de Pellici, quien en 1858 plantea que después de 3 días de asambleas se presentan todos juntos a la casa de los misioneros franciscanos los indios que ellos estaban reduciendo en reducciones y misiones, y que el cacique, con lágrimas en los ojos, se expresa de la siguiente manera: somos nosotros pobres pero no inútiles, ni vivimos en un perpetuo descanso. Más bien nosotros somos la fuerza de los cristianos y los brazos de la industria. ¿Acaso hay cristiano que adelante con su hacienda y labranza sin los indios? Nosotros trabajamos y la paga de 1 o 2 meses no es sino un par de calzones o una camisa usada. Los cristianos se enriquecen con nuestros brazos y al mismo tiempo cierran los ojos para no ver nuestra pobreza y miseria. Se engordan con chupar de continuo nuestra sangre, hacerse dueño de nuestras tierras y botarnos de aquí. Mas nosotros nos haremos cuenta de la vida y nuestra sangre toda se ha de derramar para defender nuestros derechos. Ni vivos ni muertos nos han de sacar de nuestras tierras. Entonces, dicen que ante esta expresión, lo que los padres misioneros dijeron es que si Dios hace expeditas la lengua de los niños para que hablen la verdad, en ese día hizo expedita la lengua de ese indio para que se expresase, ¿no? Como acá nosotros vemos nuevamente una ubicación de superioridad de los franciscanos respecto de los indios, que para ellos no alcanzan la mayoría de edad en términos kantianos, que son criaturas de Dios, pero no son sujetos de derecho. Y luego, en un informe que eleva en 1911 un franciscano en la misión de Nueva Pompeya, dice que él se encuentra con un niño salteño que habitaba esas tierras y le pregunta: ¿no tenés miedo de estar aquí solo? ¿Y de qué voy a tener miedo? Me contestó. De los indios, le dije. De los indios no tengo miedo, mas antes lo tendría de los tigres. ¿Y por qué no de los indios? Porque son buenos, a más casi no hay indios ya. ¿Qué se han hecho? Los han muerto. ¿Quiénes? Los soldados y camperos. ¿Cómo es eso? Donde quiera que encuentran un indio, le meten la bala como al suri. Entonces, lo que yo quiero mostrar justamente acá es un conjunto de relatos que he podido compartir donde las visiones paternalistas o incluso del otro radical asentadas en los 3 estadios del jesuita, las condiciones antropológicas hasta llegar a la condición de hombre, atraviesan conjuntamente la conquista y colonización con categorías como frontera, desierto, raza. Y concluyo diciendo que hoy en día pervive entre nosotros esta ideología colonizadora, pervive aún entre nosotros ese cuestionamiento sobre quién es el otro y quién de ese otro es persona. Por ello, en nuestro pueblo jujeño, en nuestro norte de la Argentina, la resistencia surge de una doble necesidad. Por un lado, luchar contra la estructura de colonia aún vigente, y por el otro, no dejar que este sentimiento de invisibilidad, de inexistencia, de inferioridad que sufren nuestros cuerpos, conduzca a nuestro pueblo al sinsentido. Desde ya, muchas gracias y quedo abierta a las preguntas que surgen.